Recording is on. Muy bien, continuamos con nuestras reflexiones y razonamiento compartido junto con Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María Guadalupe, sí, muy bien. Hoy nos toca la segunda parte de este seminario en el que estábamos aprendiendo sobre la gestión de las crisis, cuando existen crisis, cómo tenemos que gestionarlas, cuáles son los procesos, cómo tenemos que visualizar en nuestro campo informativo en un área de unos 5 años atrás o de 3 años atrás. Entonces, todo eso ya lo vimos en nuestra comprensión anterior. Hoy vamos a hacer la segunda parte y yo pienso que es la segunda y la última porque ya nos falta poquito para concluir con este texto tan interesante. Así es, muy bien. Y comenzamos entonces con lo que grabó y nos dice en esta parte de su conferencia. Dios creó el mundo para que toda crisis sea en realidad la solución a problemas complejos. Este nivel de segundo fondo es un plano donde si aprendemos a solucionar los problemas, si aprendemos a gestionar y no nos quedamos atrapados en las informaciones negativas, ¿sí? Recordemos que Grabovoi nos dice que la crisis emerge cuando los problemas se han condensado de tal manera que no supimos gestionarlos y ahí es donde emerge una crisis, ¿sí? Y entonces se trata de aprender a solucionar los problemas a través de la gestión para no quedarnos atrapados en las informaciones negativas. El sistema de gestión anticrisis, ¿sí?, que estamos reflexionando, permite evitar concentraciones y anclajes en los problemas, ¿sí? Esta gestión que nos está enseñando Grabovoi permite que nosotros no nos quedemos anclados en esa concentración de los problemas que nos generan tristeza y depresión y que nos arrastran, cuando no sabemos gestionarlo, nos arrastran a niveles más profundos de crisis, ¿sí? Esto ocurre porque, nos dice Grabovoi, la persona absorbe la información negativa y haciendo que el material con que se construye su realidad se altere y requiera filtros y mejoras para digerirla, ¿sí? Este proceso se refleja en el cuerpo físico, que también autoeduca y transmite conocimiento, igual que Dios construye su cuerpo físico a partir de niveles más altos. Dios puede no percibir movimiento y simplemente existir eternamente. El hombre, en cambio, está siempre en una dinámica, cambio y transformación, ¿sí? Sin embargo, nos dice el mecanismo para captar y gestionar la información es similar. Por eso, nos dice Grabovoi, debes acercarte a la tecnología divina para aprender a ser como Dios. Y entonces lograr que la magnitud estática y dinámica sean iguales en tu percepción. Esto es un tipo de luz muy remota, la luz verdadera de Dios que da conocimiento inmediato y total. Y cuando alcanzamos esa conciencia, comprendemos desde la mente, el cuerpo, todos los eventos, y entonces es posible salir de la crisis. Salir de la crisis es percibir el flujo de gestión externo que nos oprime, que en realidad es la respuesta y solución contenida en un nivel más denso y luminoso de información, ¿sí? Entonces la crisis contiene también de alguna manera la respuesta y la solución. Y hoy nos está conduciendo a que podamos aprender a gestionar nuestros problemas para que no se vuelvan tan densos y que nos lleven a esa crisis de angustia y profunda tristeza, ¿sí?
Exactamente, sí. Aquí Grabovoi nos enseñó primero a ver el momento antes de la crisis. Entonces nosotros, a través de nuestra percepción, podemos percibir si vamos a tener en un futuro una crisis. Entonces, nos dio las técnicas para ir gestionando. Y haciendo un poquito de memoria, una forma de gestionar, si es que existe en nuestro campo informativo, alguna crisis es sentir como una especie de estructura plana. Entonces, si vemos algo plano o algo que no fluye dentro de nuestra energía, es que puede existir una posible crisis, y una forma de gestionar es enviándole amor y luz para que esto llegue a la norma. También otra forma de gestionar es poner encima de esa estructura de crisis la información que está dentro de la norma, información constructiva, información donde uno ya ha superado la crisis. El momento en que estamos en la crisis en sí, también Grabovoi nos enseña que tenemos que percibirla por fuera de nuestro cuerpo físico. Percibirla por fuera, traer el conocimiento desde el futuro, en donde ya hemos superado ese problema y llegamos incluso a no darle importancia a esa crisis. Entonces pasa como desapercibida porque estamos en el proceso de superar. Y una vez que salimos... No significa negarla, sino significa que no nos devora esa situación. Significa que tomamos distancia para poder gestionar, ¿sí? No es negar, no es reprimir, sino es aprender a gestionar la información, ¿sí? Claro, es no darle la importancia para nosotros no quedarnos enredados en ese momento de la crisis, porque Grabovoi también nos indica que la crisis es como algo que se enrolla, como algo que está ahí, se enrolla, se enrolla, se enrolla, y si nosotros nos quedamos atrapados en ese momento de crisis, nos quedamos atrapados en medio de la tormenta, en medio del torbellino, en medio de lo que está dando y dando vueltas. Pues por eso es que aquí Grabovoi nos sugiere que cuando estemos en ese instante, lo mejor es alejarnos, poner la gestión fuera de nuestro cuerpo físico y darle menos importancia, alejarnos de ese problema. Es más bien solo darle la vuelta, recorrerlo, pero no ingresar en el punto central, porque corremos el riesgo de quedarnos atrapados en ese instante. Pues la idea es salir. Utiliza la palabra anclaje, evitar anclajes que generan tristeza y depresión, nos dice. Exactamente. Entonces, cuando salimos de la crisis, empezamos a percibir el flujo de esta gestión externa que en su momento estaba oprimiendo, pero que en realidad es la respuesta. Entonces ya empezamos a ver la respuesta y la solución contenida en un nivel más denso y luminoso de información. Esta solución se comporta según la densidad. Cerca, cuando está más cerca nuestro, es más densa, pero cuando está más lejos es más dispersa. Así, vemos que el principal manejo de la crisis consiste en localizar el punto de solución en el espacio del manejo para luego mostrarlo claramente a la persona o a las personas que están implicadas y guiarlos a resolver ese problema. Y ahí vamos a empezar a transmitir esta estructura de conocimiento, ya de ver la solución, y esta crisis se empieza a descomponer, porque quien vive ya en la solución ya prácticamente acepta la solución, trabaja desde esa instancia y la crisis empieza a desintegrarse, a desaparecer. Y cuando se trata de eventos, la normalización incluso es instantánea, con un cambio de escenario tan rápido que la realidad anterior desaparece rápidamente. Entonces hacemos esta gestión para que la crisis desaparezca instantáneamente. Y aquí Grabovoi también nos da un ejemplo, nos dice, por ejemplo, delante de una planta con un reactor que pueda explotar o contaminar
Un movimiento fuerte y localizado en esta gestión puede rehacer la escena para evitar la ruptura o la falla. Así se puede trabajar con grandes masas de información, tanto a nivel físico como también a nivel mundial. Pero cuando trabajamos con cantidades locales, la magnitud puede parecer más problemática. Y aquí entra mucho el aspecto psicológico. Para que la persona, la cantidad infinita de información hace que la información de la crisis, que es finita, parezca minúscula en comparación. Volvemos a repetir esta parte. Para la persona, la cantidad infinita de información hace que la información de la crisis, que es finita, parezca minúscula en comparación. ¿Qué entendemos con esto? La crisis es solo un espacio pequeñito, pequeñito, si nosotros somos conscientes de la cantidad infinita de información que existe alrededor del creador, que existe alrededor nuestro, que existe en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo. La cantidad de información dentro de la norma es infinita, mientras que la crisis es como un granito de arena en toda una playa. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, esta ya es minúscula, o sea, ya es prácticamente subsanable. Prácticamente nosotros ya hemos superado esta crisis al lograr comprender esto. Por lo tanto, para resolver una crisis, a menudo basta combinar el enfoque a la información ambiental o incluso a la información cósmica y simplemente cambiar la perspectiva. Es decir, nosotros tenemos un problema chiquitito en comparación a todo el cosmos que existe alrededor nuestro, en comparación a todo el cuerpo físico del Creador, que es infinito y eterno. Y cuando logramos hacer esto, el apego a la crisis que está centrada en la persona se rompe y la crisis empieza a deshacerse. Aquí es importante observar, es importante gestionar y ajustar la transición de la crisis en cada fase. Es más fácil, nos dice aquí Grabovoi, trabajar con la fase estática del espíritu, aunque esto es poco común. Esto se logra es con la mente, cuando nosotros observamos la estructura de nuestra alma, que esta estructura de nuestra alma está pisando la estática y está permitiendo que el espíritu tome la misma forma por un tiempo. Es decir, antes de que se ejecute la crisis, podemos lograr que ella no se ejecute cuando nosotros gestionamos a partir de la fase estática del espíritu a través de la observación de la estructura de nuestra alma y que nuestra alma está como pisando esta parte estática y permitiendo que el espíritu tome la misma forma por un tiempo. Es decir, que el espíritu nos permita gestionar y no llegar a un problema. Y aquí vemos que esta óptica de la crisis se topa con el estado espiritual, que para ello es extraño, porque combina tanto lo dinámico como lo estático. Así entendemos que la crisis se descompone rápidamente, porque aparece la fase espiritual de la solución, que es rápida. Tenemos que el espíritu es el que está actuando, y si el espíritu llega a esa percepción donde está surgiendo la crisis, ¿qué hace el espíritu? Va a darle la norma, va a lograr que esa situación no ocurra, porque también está trabajando con la estructura del alma. Y nosotros sabemos que nuestra alma solo crea cosas positivas, solo actúa de acuerdo a la norma del Creador.
y el espíritu es el ejecutor del alma. Entonces, el espíritu empieza a gestionar y empieza a deshacer, a desintegrar la crisis antes de que ocurra y que sería la mejor opción, ¿no? Antes de que nosotros tengamos que pasar por un problema. Sin embargo, nos dice hoy se debe tener en cuenta, antes nos dice que la crisis se descompone rápidamente porque aparece la fase espiritual de la solución, que es rápida, ¿sí? La fase espiritual es rápida, veloz, y esta fase espiritual descompone, desarma la crisis. Sin embargo, se debe tener en cuenta el patrón de comportamiento, observarnos. ¿Por qué se actúa así en la crisis? Autoobservarnos. ¿Cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos en la crisis? Es esencial analizar las influencias que afectan ese comportamiento, especialmente en el día o los días cercanos a la crisis, para entender de dónde provienen, ¿sí? Estamos percibiendo y observándonos. Nos dice Grabois, la crisis siempre implica un cierto nivel de influencia en el individuo que puede conocer datos, pero decide no revelar o procesar la información adecuadamente. Si la situación merece un cambio fundamental, para el desarrollo eterno y tú la ignoras o retrasas la acción, entonces sincronizarás con el desarrollo infinito del mundo que aplastará, entre comillas, tus planes lineales. Esto es para reflexionarlo, para razonarlo y poder asimilar. Lo vamos a repetir. Si la situación merece un cambio fundamental para el desarrollo eterno y tú la ignoras o retrasas la acción, entonces sincronizarás con el desarrollo infinito del mundo que aplastará tus planes lineales. Entonces, la diversidad y multiplicidad de formas empezarán a influir en esos planes, modificándolos porque ya no resistes la linealidad. Esta presión se manifiesta en los sistemas proyectivos cercanos y siempre hay una solución a una fase menos densa, que es la fase de resolución. La fase menos densa suele estar en la distancia y es donde se resuelve el problema, ¿sí? Nuevamente nos indica tomar distancia para poder resolver. A veces las estructuras granuladas densas también pueden resolver la crisis. Para transformar la fase de crisis sin representar el evento, se definen las áreas marcadoras de la precrisis. Sabemos dónde la información de la crisis toca los marcadores proyectivos y allí se introducen parámetros granulados para expulsar la zona desconocida o transparente de precrisis. Así se identifica un ladrillo, entre comillas, informativo en una cápsula precrisis que usualmente se proyecta en sistemas planos y casi nunca en esferas. Esto ocurre solo en sistemas muy dinámicos. Si se observan fases planas, es señal de que se acerca una crisis. La fuente o el origen de la energía o información debe ser examinada con atención, porque en esta fuente está la solución. Cuando logras ver una solución normalizada, entre comillas, entiendes que Dios creó el mundo para que al verte a ti mismo actuando, se muestre cómo salvas a otros con conocimiento espiritual. Y ahora podemos abrir un poquito. Sí, podemos de pronto
analizar un poquito de lo que tú acabas de decir. Y bueno, esta parte de acá, Palabras de Grabovoi, ¿eh? sí, en palabras de Grabovoi. Si la situación merece un cambio fundamental para el desarrollo eterno, es decir, si la crisis o lo que estamos gestionando merece un cambio fundamental para el desarrollo eterno, o sea, esta crisis va a ayudar al desarrollo eterno. Y de pronto nosotros la ignoramos, no miramos cuál es la base de ese problema que ha surgido, porque no tenemos que verle como un problema, sino como algo que nos va a impulsar a ser mejores personas. Y de pronto si nosotros ignoramos o retrasamos la acción, incluso no es ni siquiera negativo si nosotros ignoramos o retrasamos esa acción, porque nosotros ahí sincronizamos con el desarrollo infinito del mundo, que va a aplastar nuestros planes lineales. Ya no vamos a tener planes lineales, de pronto vamos a tener planes multidimensionales. Porque nosotros de pronto podemos estar viendo, es que yo solo quiero vivir una vida plana, recta, lineal, pero tal vez Dios no tiene esa planificación para nosotros. Sino que nos impulsa a incluir la parte espiritual, la parte sutil de nuestra alma, ¿sí? Lo lineal sería solamente mirar lo físico y material, y lo multidimensional es aquello que incluye lo sutil, alma, Claro. espíritu, conciencia. Porque si le ponemos esta misma frase, pero en positivo. Si la situación merece un cambio fundamental para nuestro desarrollo eterno y nosotros entendemos ese desarrollo eterno que es bueno para nosotros, empezamos con más fuerza a sincronizarnos con la divinidad, a sincronizarnos con nuestro desarrollo infinito, y esto nos da la facultad de lograr metas que son metas más profundas, multidimensionales, donde están incluidos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia. Es como que nosotros subiéramos al siguiente nivel y pudiéramos estar más cerca de lo que Dios quiere para nosotros, porque hemos logrado desarrollar la clarividencia, hemos logrado observar estas estructuras planas que nos dice aquí Grabovoi son planas, no son de forma esfera, son planas que son momentos de crisis. Entonces, cuando observamos esa estructura plana, sabemos que algo nos va a suceder, pero ya tenemos el conocimiento y las herramientas. Y bueno, y por último, si es que vienen a nuestra vida y estamos inmersas en ella, tener la certeza de que esto nos va a ayudar para el desarrollo, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, y que tenemos las herramientas para gestionar y no quedarnos en la crisis, que es como una esfera, como algo que sigue dando la vuelta, que se enrolla en sí mismo, sino alejarnos de esa información, mirarla desde afuera, porque quedarnos enredados en esa información nos baja nuestra frecuencia, nos baja en pensamientos negativos, entran las enfermedades, la depresión, la tristeza. Entonces, es salir, es solo observar desde afuera. También nos dice aquí que la fuente o el origen de la energía e incluso la fuente o el origen de la información de estas crisis tiene que ser examinada con atención, porque en esta fuente está la solución. Entonces, darnos un tiempo a nosotros mismos para observar por qué se ha dado esta crisis. Recordemos que al inicio también nos decía que nuestras ideas y nuestros pensamientos tienen un inicio y tienen un final. Es como que cerraran un círculo. Y el momento en que nosotros cerramos este círculo, es ahí
cuando se produce cierta información que puede dar lugar a una crisis. Porque es como que estuviéramos subiendo, ya cerramos algo y ahora viene algo nuevo por aprender. Entonces tenemos que mirarlo desde una perspectiva positiva a estos eventos de crisis, porque podemos, la Bobo ya nos da las herramientas, la tecnología, podemos superar estos momentos de crisis que todos los hemos tenido y que vemos que al final nos hacen más fuertes, nos hacen más resilientes. Y Grabovoi continúa diciéndonos que al vernos en sistemas de decisión, incluso no solo en momentos de crisis, también en momentos antes de las crisis, nos proporciona ayuda de otras personas y también esto nos enseña a nosotros mismos a que podemos lograr estos objetivos. Esto es porque el origen del conocimiento que nosotros empezamos a transmitir es igual que la luz divina que pasa a niveles superiores de gestión. Entonces, tener la tranquilidad y la certeza de que Dios nos está apoyando con conocimiento, a través de una forma de luz divina que llega a nosotros para que podamos superar estos momentos de crisis. Y si nosotros también estamos ayudando a otras personas a superar estas crisis, ellos también están siendo bendecidos con este conocimiento que nosotros le transmitimos, pero que al final sabemos que el origen es la divinidad. Y aquí nuestro fragmento de conciencia, que consideramos parte de nosotros mismos, se visualiza desde nuestro cuerpo físico como un análisis celular. Si observamos las células, estas células son un nivel muy poderoso de análisis que escanean la estructura del desarrollo futuro. Entonces, entendamos esto. Cuando observamos las células, estas son un nivel muy poderoso de análisis que tienen la facultad, la posibilidad de escanear la estructura del desarrollo futuro. Así aprendes y así nosotros aprendemos con nosotros mismos a través de nuestro cuerpo físico. Esto es nuevo para mí realmente. Saber que las células son un nivel muy poderoso que tienen la capacidad de escanear estructuras del desarrollo futuro. La materia física, nuestro cuerpo físico, nuestras células, nuestros órganos, se autoeducan porque están creadas de modo que también contienen aprendizaje para el desarrollo eterno. No solo nosotros aprendemos, la materia física, nuestras células, todo se empieza a autoeducar. Y cuando empezamos a percibir el factor de brillo de nuestra materia física, porque cuando tienen conocimiento, tienen luz, tienen brillo, vemos si es que esta luz es homogénea y si tiene estructuras uniformes que transmiten y reciben conocimiento en distintos niveles. Aquí podemos hacer la práctica e imaginarnos. Miramos nuestras células. Todas nuestras células tienen la misma luz, son homogéneas. Podemos ver las células de nuestra cabeza, de nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro tronco, de pronto nuestros pulmones, nuestro intestino, nuestras piernas, y vamos así escaneando cada parte de nuestro cuerpo y miramos si es que es homogénea esta estructura. Si vemos que de pronto aquí una célula brilla más y transmite información a otro nivel. De pronto podemos observar que está ahí la célula de Dios y está transmitiendo información al resto de células para que logren la norma en nuestro cuerpo físico y así logramos la norma de la salud. También podemos percibir a nivel mental si es que existe alguna crisis dentro de nuestro campo informativo que está entre 10 y 11 metros. Si es que
todo ese campo informativo que nos rodea a nosotros es homogéneo, o vemos espacios que son como planos, o si es que vemos que se está transmitiendo una información a otro lado, o sea, podemos percibir incluso nuestro campo energético. Tal vez no lo veamos, pero tengamos la certeza de que podemos captar esas sensaciones, que podemos lograr percibir si es que algo no está en la norma en nuestro cuerpo físico y también en nuestro campo energético y en nuestra percepción. Entonces, nos damos un tiempo, observamos. Si es que vemos que algo no está dentro de la norma, le enviamos mucha luz, mucho amor y encima le ponemos una esfera de normalización para que esto se transforme y nos ayude a alcanzar nuestro objetivo más rápido. Entendemos también que las células pueden transmitir conocimiento a otras células e incluso transferir gestión a otras partes simétricas. Entonces, lo que acabamos de hacer, esta gestión, nuestra célula puede enviar esa gestión a otra parte de nuestro cuerpo que necesita gestión. Podemos sentir cómo cada célula se va enriqueciendo y va entrando a la norma y nos va llevando a nosotros, a todo nuestro cuerpo físico, a estar dentro de la norma, porque vivimos y existimos en un cuerpo físico que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento de un lugar a otro, así como igual como nosotros transmitimos el conocimiento que viene directamente de Dios, transmitimos a otras personas que están cerca de nosotros. Y la simetría en el hombre refleja que transferir un nivel de uno a otro es una forma anticrisis de gestión. Es decir, nosotros transferimos este conocimiento de una persona a otra persona solo con la intención de transferir. Podemos vernos nosotros aquí en el centro y observamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros cuñados y cada uno de ellos a sus esposas, a sus hijos, y cada vez se va tejiendo una red que conecta prácticamente a toda la humanidad, porque todos somos uno, todos tenemos esa conexión. Entonces, miramos cómo estamos transfiriendo este conocimiento anticrisis, este conocimiento de amor, este conocimiento de normalizar. Y ya con esto, Grabovoi nos indica que ya estamos formando una gestión anticrisis que es muy estable. Y de este modo llegamos a un nivel simple. Fisiológicamente, la señal, miramos que la señal de la mano derecha va a la mano izquierda y adquiere elementos ópticos. La mano izquierda emite una señal similar. Lo mismo que hicimos al visualizar a todas las personas, lo mismo que hacen nuestras células, se comunican unas con otras. Hoy vamos a hacer este mismo ejercicio con nuestras manos. La señal de la mano derecha va a la mano izquierda y adquiere elementos ópticos. Es igualita, es su reflejo. Y la mano izquierda empieza a emitir la señal similar a la mano derecha. Así, este proceso de autoeducación y de transferencia de conocimientos entre sistemas es constante. Siempre se está dando, seamos nosotros conscientes o no, pero siempre se da esta transferencia de conocimiento. Y cuando logramos comprender esta estructura de constancia, sabemos que resolver los problemas es más sencillo. Por ejemplo, nos dice aquí Grabovoi, un proceso de gestión se puede aumentar
para hacer tareas muy rápidas o minimizar procesos. La magnitud de la gestión puede crecer hasta el infinito en fuerza. Entonces, cuando estamos gestionando, esta se puede aumentar para hacer que las tareas sean rápidas, gestionar de una forma rápida y minimizar procesos problemáticos de crisis. Y la magnitud, la fuerza de la gestión empieza a crecer incluso hasta el infinito, porque somos nosotros a través de nuestra percepción mental, a través de nuestra fuerza interior que hacemos que esta gestión, donde todos estamos conectados a través del conocimiento, sea infinito. Hemos logrado conectar con toda la humanidad, con todos los habitantes de la Tierra. Y ahora nos proyectamos más allá, fuera del planeta, al sistema solar, a la galaxia, a las constelaciones, y hacemos que esta gestión de ser todos, de estar todos conectados, siendo uno mismo, uno en el Creador, se haga infinito, porque el Creador es infinito. Como las células se relacionan entre sí en nuestro organismo, esto también se refleja en el campo social, ¿sí? Cómo nos relacionamos todos a la vez unos con otros. Qué interesante poder razonar y reflexionar esta analogía en distintos niveles que de alguna manera interactúan y se reflejan. ¿Sí? Y aquí Grabovoi nos dice que tenemos que actuar de forma similar a cómo actúa Dios y que incluso para hacer crecer un órgano en una persona se requiere una concentración alta. Tenemos que estar bien concentrados, tenemos que profundizar mucho en esta enseñanza, incluso sentir esta fuerza que está en nuestras manos, sentir esta fuerza que está en nuestros pensamientos y en cada una de nuestras células. Lograr esta concentración alta. Y también tenemos que implementar una gestión muy similar a cómo Dios lo hace al crear un órgano. Y para esto es necesario un impulso fuerte. E incluso nosotros tenemos que trasladarnos mentalmente al momento en que Dios creó ese órgano. La primera vez, hace muchos, muchos años, hace millones de años, el momento en que Dios se recreó a sí mismo, ahí nos creó a nosotros. Entonces, llegamos a ese punto inicial donde está lleno de conocimiento, lleno de sabiduría intrínseca a Dios, y hacemos lo mismo que Él hizo, reflejarse. Entonces vemos cómo Dios crea ese órgano y nosotros hacemos algo similar. Esa información está dentro de nosotros. No podemos decir, es que Dios creó, mira, de esta forma. No, dentro de nosotros ya está esa información y es en el interior, en nuestra alma, que tenemos que lograr llegar a ese punto y gestionar de manera similar. Dice, incluso a veces con un solo acto logramos algo muy grande, como mover una piedra con una palanca pequeña, si la piedra está en una pendiente. El secreto está en aumentar en cada movimiento la reserva del recurso y el estatus de fuerza. Quizá ya está nuestra piedra en la pendiente. Hemos trabajado tanto que ya la piedra está en la pendiente y ahorita lo que necesita es solo una palanca pequeña, un pequeño empujón para lograr nuestro objetivo. Y sin olvidarnos de aumentar en cada movimiento la reserva de recursos, es decir, seguir gestionando, tener más fuerza, tener la certeza de que podemos lograr, y también el estatus de la fuerza. También aquí Grabovoi nos dice que el mundo siempre se desarrolla sincronizadamente de acuerdo a la voluntad
y tarea de Dios en dirección al desarrollo eterno. Esto es elemental, que lo fijemos, razonemos y asimilemos. El mundo siempre se desarrolla sincronizadamente de acuerdo a la voluntad y tarea de Dios en dirección al desarrollo eterno. Nosotros, nuestra tarea es unirnos a la voluntad y la tarea de nuestro Creador y seguir junto con Él esa dirección de nuestro desarrollo eterno. Entonces, ante una crisis, nos ponemos disponibles para poder comprender la información que se manifiesta y poder gestionar esa transformación necesaria que nos permita continuar con nuestra evolución. Toda crisis es una puerta a un nuevo estado evolutivo. Y cuando comprendemos que todo es desarrollo eterno, entonces lo asumimos con confianza, que somos guiados por nuestra alma, que tiene ya ese conocimiento que necesitamos de ese paso a dar, ¿sí?, para la resolución de ese problema que ha generado la crisis. Nos dice Grabovoi, la diferencia respecto a la sincronía exacta ocurre donde falta conocimiento, y esto es lo que permite definir zonas nodales y niveles matriciales de información que irradian luz constante cercana a la imagen absoluta del mundo. Para aumentar la fuerza del impulso, solo hay que iluminar estas zonas, haciendo que la reacción y visión de estas fases crezca, para aumentar el impulso constante. Esta luz mantiene el desarrollo de tu capacidad de gestión ante la crisis. ¿Por qué incrementar siempre el impulso? Porque en crisis puede haber muchos eventos no definidos que concentran la crisis. Y mantener un impulso creciente es el mejor nivel anticrisis, nos dice Grabovoi. Cuando la crisis aparece, hay sistemas que permiten influir en el curso de los eventos antes de que se manifiesten completamente, aunque a veces es necesario identificar y diagnosticar el proceso para actuar a tiempo. La crisis comienza con acciones personales para resolver problemas complejos. Reflexionamos. La crisis comienza con acciones personales para resolver problemas complejos. Aquí nos dice, hay una analogía con Dios. Él hace todo. Aunque no crea estados negativos intencionalmente, en la conciencia colectiva las personas no pueden hacer lo mismo y por eso pueden manifestarse problemas que crecen o disminuyen. Pasas a un nivel de gestión similar a como Dios gobierna desde la distancia o desde dentro, con distintos niveles de gestión rápida o potente. Estás en un rango superior en la estructura simple que consiste en la autoexploración continua. Superar la crisis es un intenso proceso de autoconocimiento en la gestión. Repetimos, superar la crisis es un intenso proceso de autoconocimiento en la gestión. Nos conocemos a nosotros mismos, nos reconocemos y nos permite tomar contacto con esa parte sutil de nuestro ser. Nos dice Grabovoi, a través de la localización interna, la persona se conecta más con su alma, que reproduce actos desde el espíritu. Por eso es un nivel intenso de autodescubrimiento. La crisis nos impulsa, nos conduce al desarrollo eterno, al desarrollo infinito. Y este desarrollo infinito muchas veces implica
que tomemos contacto con nuestra alma, con nuestro espíritu, porque probablemente hasta ese momento no hemos reconocido en nosotros mismos esa dimensión, ese aspecto sutil de nuestra personalidad. Es un nivel intenso, nos dice Grabovoi, de autodescubrimiento. Nos descubrimos a nosotros mismos en estas dimensiones sutiles. Al superar la crisis, puedes proyectar hacia el futuro más conocimiento propio. Nos conocemos a nosotros mismos de una manera más profunda, conocemos lo que es el ser humano en general. Conocemos la creación de Dios, conocemos y nos reconocemos. La tecnología es simple, nos dice Grabovoi, aunque parece general, debes entrar en el futuro y ver a qué debes estar preparado. Acá nos lleva a esa clarividencia, a desarrollar esa capacidad de mirar, ¿sí?, a lo lejos, entrar en el futuro para ver a qué debemos estar preparados. Y desde ese segmento de futuro transmites información hacia atrás para prepararte, ¿sí? Esto es la clarividencia. Entrar en el futuro, ¿sí? Ir con nuestra visión espiritual, con nuestra alma, entramos en el futuro para ver a qué tenemos que estar preparados. Y desde ese segmento del futuro, ¿sí?, que podemos ver como una luz, transmitimos información, traemos esa luz hacia este instante presente, ¿sí? Hacemos esta gestión en este instante. Visualizamos el futuro, una luz infinita en el futuro, y observamos esa información que cada uno de nosotros necesitamos conocer sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio desarrollo, y miramos esa información. ¿A qué tenemos que estar preparados? Y cada uno recibe esa información, ¿sí? Recibimos ese segmento del futuro que nos trae esa información para prepararnos, para anticiparnos. Y así desarrollamos nuestra clarividencia. Este es un recurso que tenemos todos los seres humanos. Claro que tenemos que aprender a desarrollarlo. Para eso nos formamos con estas enseñanzas educativas, evolutivas, que nos ofrece Grigori Grabovoi, para desarrollar la capacidad de ver claramente la información que necesitamos para prepararnos en cada instante. Nos dice luego, Grabovoi también, continuando con la gestión que tú dices, recibimos esa información que viene desde el futuro, pero tenemos que saber a qué lugar estamos transmitiendo este conocimiento que viene del futuro. Y en esta gestión anticrisis es crucial, es muy importante saber dónde hemos recibido este conocimiento, a qué lugares llegó, porque desde el futuro nosotros proyectamos esa luz de conocimiento, pero puede llegar a nuestra mente, puede llegar a nuestro cuerpo, puede llegar a nuestras células, puede llegar a nuestro cuerpo energético. Entonces es necesario mirar a dónde llegó, en qué lugar está esa información y desde ahí acceder a esa información y dar la solución, aprender de todo ese conocimiento que viene para que nosotros tengamos ya la capacidad de superar esa crisis. Y aquí podemos observar claramente que el pensamiento existe porque en estas zonas se puede almacenar información ilimitada. Puede estar ese conocimiento en el pensamiento, porque el pensamiento tiene la capacidad de almacenar información ilimitada, por lo que todas las preguntas al final tienen una solución. Por eso en esta tecnología que nos da el doctor Grabovoi, no existen problemas que no se puedan solucionar. Todo tiene solución.
y es solo aplicar la gestión que tú nos indicabas, María Guadalupe, proyectarnos desde el futuro y desde ahí nosotros mismos somos quienes nos mandamos la información que requerimos, pero también tenemos que completar al observar y ver dónde está la información. De pronto está en el pensamiento. Entonces, nos abrimos al pensamiento. Sentimos una especie como de luz blanca aquí en nuestra frente que cada vez se va abriendo más, que es como una presión suave, como que nos viene a dar un masaje, como un hormigueo, pero es un hormigueo dulce. Y ahí vemos que nuestro tercer ojo, que nuestra visión se está abriendo porque estamos adquiriendo y recibiendo la información que viene de nosotros mismos en el futuro, porque somos nosotros mismos quienes nos estamos mandando esa información para que podamos resolver los problemas, las crisis de una forma idónea, sin que nosotros nos desgastemos y más bien sea un escalón más al proceso de desarrollo nuestro. Dice, y cuando empezamos a aumentar el uso del pensamiento, hay un brillo en el cuerpo que responde con luz armónica. Puede estar incluso todo nuestro cuerpo, podemos percibirnos como una luz que está respondiendo armónicamente a nuestro yo del futuro que nos está enviando la información que necesitamos en este instante para superar cualquier crisis. Y logramos de esta manera alcanzar una armonía general en todas nuestras estructuras, una armonía en nuestro cuerpo físico, una armonía en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, al nivel energético. Podemos sentir la armonía en cada una de nuestras células, en los espacios celulares, en cada uno de nuestros órganos. Sentimos esa información que ya viene del futuro y que nos viene como a dar un baño de luz, un baño de rejuvenecimiento, un baño de regeneración, un baño de resurrección en cada una de nuestras estructuras, un baño de comprensión, un baño de sabiduría. Y todo esto llega desde nuestro yo del futuro, a quien agradecemos profundamente por el amor infinito que siente cada uno de nuestras células, cada uno de nuestros órganos. Y realmente sentimos esa paz y ese amor que nos conecta, así como veíamos antes que una célula se conecta con otra. Hoy nos estamos conectando con nosotros mismos y a través de esa conexión también nos conectamos con nuestro Creador, con Dios. Y este estado armónico, estable, aunque sea breve, ya es la solución a cualquier crisis que nosotros pudiéramos pasar. Este es un proceso de sanación, es un proceso de resolución. Y con toda esta tecnología, a quien agradecemos profundamente también a Grabovoi, porque hemos logrado alcanzar este estado de paz y de seguridad de que estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las acciones y las tecnologías correctas para lograr nuestro objetivo. Así es, entonces nos vamos a despedir con gratitud y alegría y aumentando ese pensamiento correcto, ese pensamiento que viene de la fuente, que es un brillo en nuestro cuerpo que nos llena de esa armonía que podemos a la vez irradiarla. Y desde esa armonía, desde ese estado armónico, estable, así sea breve, nos dice Grabovoi, podemos resolver cualquier crisis. Es un proceso de sanación y resolución. Así sea para todos y cada uno de nosotros. Con gratitud y alegría nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.
Bendecida noche.